Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio de la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en redes sociales, en señal abierta en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país, fuera de Colombia, donde tenemos siempre sintonía. Temas de actualidad nacional, como siempre, para debatirlos esta noche con ustedes y con nuestros panelistas. En primer lugar, hay incertidumbre sobre qué puede pasar luego de que el gobierno del presidente Iván Duque decidiera ponerle fin al programa de Ser Pilo Paga. Han aclarado que los muchachos que obtuvieron los beneficios de Ser Pilo Paga continuarán con sus carreras, así lo ha manifestado la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y se plantea un debate sobre qué viene para seguir promoviendo y estimulando a los jóvenes con buenas calificaciones en los colegios. También hay un debate sobre la congelación de los salarios de los congresistas y los altos funcionarios del Estado y una profunda división que se advierte en cartas por parte de los líderes del movimiento FARC, y más con la incertidumbre que existe sobre varios de sus líderes cuyo paradero se desconoce. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá. Y fíjese que frente a este tema de la educación superior, hoy miles de estudiantes de las universidades públicas salieron a las calles de Bogotá, también lo hicieron en otras ciudades del país, para visibilizar lo que consideran un clamor cada vez más creciente, la desfinanciación de la universidad pública. Los muchachos señalan que hay que defenderla, hay que retomarla, más allá de la polémica, de la controversia sobre Ser Pilo Paga y la decisión del gobierno de Iván Duque de acabar ese programa bandera en materia de educación del gobierno de Juan Manuel Santos. Los jóvenes, los estudiantes universitarios quieren que sus reclamos sean visibles y que se tome una decisión de fondo frente al futuro de la educación pública en Colombia. Para analizar ese tema, Erika, y los otros que tenemos para esta noche, nos acompaña en los estudios de Canal Capital Sylvie Duchamp, reconocida analista política. Sylvie, bienvenida, buenas noches. Gracias, Jessy, gracias, Erika. Yo siempre celebro cuando vienen invitadas mujeres, me parece que maravilloso. Siente usted el equilibrio ideal. Aquí tratamos de cumplir la paridad. Me parece un gran privilegio estar acá y les agradezco mucho por esta invitación. Bienvenida siempre, Sylvie. Y también nos acompaña Santiago José Castro, rector de la Universidad La Gran Colombia, analista político. Rector, buenas noches, bienvenido a Canal Capital. Muy buenas noches, Jessy, muy buenas noches, Erika, Sylvie. Señor rector. Pues muchas gracias por la invitación. Yo también celebro cuando invitan a los hombres a estos programas. Claro. Me deja mucho saber que estamos aquí. Claro, hoy sí estamos aquí dos para dos, como dirían por ahí. Sí, bueno, muy como bien. para bailar un tango, pero exacto. mejor hablemos de los temas final de del la programa, realidad. Yo creo que nos va mejor conversando. De acuerdo. Bueno, empecemos con el tema de Ser Pilo Paga, que es el tema que está hoy en la actualidad. Sylvie, ¿qué análisis hace usted de esta decisión del gobierno Duque de ponerle fin a este programa y qué puede venir? Pues mire, yo lamento mucho el fin de Ser Pilo Paga, porque Ser Pilo Paga es un poco, digamos, de evidencia empírica, demuestra que el programa funcionó, y funcionó sobre muchos frentes. El fin de una política pública es, digamos, lograr que los resultados sean medibles y sean cuantificables y correspondan a los objetivos. Este programa tenía como objetivo principal la equidad, lograr generar las mismas condiciones de acceso a la educación de calidad en un estudiante de estrato 1 que el de estudiante de estrato 6. Y ese propósito se cumplió a cabalidad. La evidencia lo que demuestra es que se igualaron las condiciones de acceso a las mejores universidades públicas y privadas de los estratos sociales. Eso es maravilloso, porque además parte del problema de la trampa, digamos, en la cual la gente de menores recursos entra, es que entra a instituciones no acreditadas, que obviamente le dan posibilidades menos buenas de entrar a un trabajo bien remunerado. Entonces rompe ese ciclo, pero además hace una cosa que es maravillosa, es un factor de movilidad social. Y tiene unos efectos adicionales que son innegables, que es que ha elevado el esfuerzo que hacen las escuelas y los colegios en las pruebas saber, en particular los de estratos más bajos. Es impresionante cómo ha mejorado el desempeño. Ha elevado además, el mismo programa ha elevado sus requerimientos. Entonces yo creo que cumple muchos objetivos, y yo creo que nos hemos metido en un falso dilema de equiparar Ser Pilo Paga, que tiene un componente de equidad muy importante, y medirlo con unos temas de acceso.
Y yo creo que eso es injusto. Las naciones más desarrolladas que han logrado grandes resultados tangibles, como Singapur, por ejemplo, lo han hecho a punta de invertirle sumas monumentales al talento humano. Y es clarísimo que el talento humano es la única manera de tener desarrollo de manera sostenible, invertir en la educación en el talento humano, lo cual no obsta para que haya que solucionar esos problemas de la educación pública. Claro, pero fíjese usted, rector Santiago José Castro, el gobierno dice, este plan es insostenible porque estamos dedicando el presupuesto, por lo menos en el caso de 2019, el 50% de los recursos, si no se acaba de hacer Pilo Paga, tendría que destinarse a ello. No podemos seguirlo haciendo y vamos a destinar más bien ese presupuesto a manejar todo lo relacionado con ese fortalecimiento de la universidad pública. ¿Realmente es así? ¿Es un programa que desde el principio estaba destinado a que lo acabaran en algún momento? Voy a discrepar en algunas cosas con Sylvie, pero quisiera aclarar un punto. Yo no he visto que la decisión de acabar Ser Pilo Paga sea una decisión del gobierno Duque, digamos, con esa afirmación no estoy de acuerdo. Es una decisión que corresponde a una situación muy difícil de un programa que se proyectó mal. Es decir, ustedes han visto que el hueco fiscal anunciado, aunque las cifras pues difieren en algunas proyecciones, pero puede estar cercano a los, no sé, 20 billones de pesos. Ser Pilo Paga debe requerir, si se mantuviese, no sé, 2.5 billones en los próximos 10 años. Para los 40.000 que están ya en el sistema. sistema. Cuesta 550 mil millones de pesos al año. De pesos. Si lo seguimos proyectando sí. a futuro, pues estaríamos hablando en los próximos 4 años de 2 billones de pesos. Digamos, esa plata no existe. Creo que se proyectó mal. Lo siguiente es que la gran pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué pasa con los no tan pilos? Recuerda que esto beneficia a los mejores, pero hay unos que puede que no sean los mejores, los primeros 5.000, digamos, los más pilos, pero el que está en el 5.001, pues también es muy pilo. Y él se queda sin esas posibilidades. Lo tercero es que hay una población que queda en una especie de población sándwich. Es decir, no están en los niveles 1, 2 del Sisbén o en los estratos 1 y 2, pero tampoco son los más ricos que no tienen problema para pagar la educación donde quieran. A lo mejor, por alguna u otra razón, no pasan los exámenes de admisión en alguna universidad pública, porque acuérdense que no todas tienen el mismo esquema de admisión. Y entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Pues recurrir a los créditos educativos, recurrir a las familias, costear su propia universidad. Entonces, la preocupación es qué pasa con esos no tan pilos. Lo cuarto, la acreditación, Silvia, es un proceso voluntario. Muchas universidades estamos en procesos de acreditación, lo digo por la Universidad de la Gran Colombia. El gran reto nuestro, ¿cuál es? Vamos por la acreditación, pero sin tener que subir de una manera exagerada las matrículas. Claro, hay universidades que cobran matrículas de 16 millones de pesos el semestre. Nosotros estamos en 3.5 millones el semestre. El gran reto es cómo nos ajustamos y cómo estructuramos todo el modelo de la universidad privada para que no tengamos que subir de manera exagerada las matrículas y más personas puedan acceder a universidades de excelente calidad que puedan acreditarse. Y quiero cerrar con esto. Valdría la pena revisar otro tipo de políticas. Por ejemplo, ustedes recordarán que en momentos de crisis difícil, los gobiernos suelen entrar a subsidiar la tasa para los créditos hipotecarios. Porque claro, en últimas el sector de la construcción genera muchas fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, propongámosle al gobierno nacional que así como el UICETEX recibe el 1,83, si no estoy mal, de los créditos que gira por parte de las universidades, y el UICETEX retiene eso, hay un proyecto de ley para que eso suba a cerca del 4%, busquemos una política pública de financiación de la educación superior privada que implique un subsidio a la tasa de interés. Eso me parecería que sería fantástico. No se les olvide a ustedes que las universidades privadas cubrimos más del 50% de la demanda por educación superior. Financien las públicas, me parece fantástico, pero este Ser Pilo Paga está cubriendo más o menos el 3 o 4% del total de bachilleres que salían de la educación. No me parece que eso sea, digamos, una política de equidad o de igualdad. Todo lo contrario, el que no es pilo, Silvi, no necesariamente es porque no haya hecho un esfuerzo, sino hay unas condiciones estructurales. Cierro con esto. Sí, Vaya desarrollo infantil temprano. ¿Cuánto estamos invirtiendo en desarrollo infantil temprano? ¿Cuánto estamos invirtiendo en primaria? Fíjense que cifras del BID, recientemente en un curso que hicimos varios dirigentes de América Latina, nos mostraban esos datos que son muy difíciles. Y decían, hoy por hoy, la persona que solo terminaba la primaria, si lo comparamos con 10 años atrás, está ganando más la que solo terminaba la primaria. Mientras que el que terminaba el bachillerato, por supuesto puede ganar más, pero comparado con 10 años atrás, no está ganando más. Luego tenemos que invertir mucho en desarrollo infantil temprano, en la educación básica primaria y media, y luego sí pensemos en otras alternativas para financiar la educación superior para todos. Sí, en medio de esta discusión, Erika, del Ser Pilo Paga, algunas personas sostenían que este programa se convirtió también en una manera de fortalecer a las universidades privadas, claro, porque y buena de paso parte desfinanciar a la pública. Exacto, porque buena parte de los estudiantes preferían
a las universidades privadas por encima de las universidades públicas, y las universidades públicas decían que a través de este programa se les estaba desfinanciando. ¿Ustedes lo ven así, Silvi? Yo creo que hay que separar esos dos temas por completo, porque, digamos, no olvidemos que el rubro que más ha crecido en el presupuesto nacional en los últimos años ha sido el de la educación. Entonces, digamos, se ha aumentado el gasto total en educación, no solamente el de Pilo Paga. Entonces, no es cierto que el presupuesto haya reducido y que Ser Pilo Paga vaya en detrimento de la universidad pública. El hecho de que la persona, el Pilo que gana, digamos, este privilegio, pueda escoger, no hace que no haya escogido otras universidades. Yo estaba mirando las cifras del último año. La Universidad Nacional es la tercera o la cuarta universidad más, digamos, con más ingresos. Entonces, la Universidad Nacional, en realidad, lo equivalente que gira todo Ser Pilo Paga es como el 40% de los inscritos, equivaldría el 40% de los inscritos en pregrado en la Universidad Nacional. Entonces, yo creo que, y además tampoco hay una diferencia entre lo que paga el ICETEX por un Pilo en una universidad privada en promedio y en una universidad pública en promedio. La diferencia era 6 millones de pesos en la pública y 7 millones en la privada, según los datos del ICETEX. Entonces, yo creo que... El promedio, ¿no? El promedio, digamos. Pero yo creo que, digamos, que es un programa que ha demostrado tener muchas ventajas, que sería una tristeza perder, sobre todo, un mensaje muy poderoso. El mensaje muy poderoso en una sociedad que es tan inequitativa, y no nos podemos seguir quejando de que tenemos un país inequitativo y que el índice de Gini y todo, y no hacer nada al respecto. El mensaje poderoso es: tú puedes todo, no importa de dónde vengas, puedes venir de Chigorodó, puedes venir de Saravena, tienes las mismas oportunidades de entrar a la Universidad Nacional o a la Universidad Javeriana o a la Universidad de los Andes que cualquier otra persona, no importa de su origen regional ni de sus capacidades de pago. Ese es un mensaje poderoso que las sociedades necesitan para crear esta cultura, digamos, de no sentirnos vencidos ante una sociedad que clarísimamente nos genera un régimen de privilegios de cuna. Eso es la inequidad más dura, no solamente la económica. Pero mire, ahí yo digo, el programa se formula mal por lo siguiente. Yo voy a poner un ejemplo nuestro. Nosotros tenemos los programas de arquitectura acreditados de alta calidad tanto en Bogotá como en Armenia. La universidad está en proceso de acreditación y lo queremos hacer bien para no tener que subir matrículas de manera desproporcionada, como les decía previamente. Y resulta que hay un estudiante que fue muy pilo, puede ser beneficiario del Ser Pilo, y él dice: oiga, yo quiero estudiar en la Universidad de la Gran Colombia en Bogotá o en Armenia, pero quiero ser arquitecto, es lo que yo quiero. En su momento se le dijo: no, porque la universidad como tal no está acreditada. Entonces sí se orientaron recursos a un conjunto de universidades que estaban acreditadas, desconociendo que hay programas académicos que ya están acreditados, muchos de ellos reacreditados, y se les negó la posibilidad. Tanto en la universidad pública como privada. Pública y privada, se les negó la posibilidad de ingresar a esos programas. Entonces la política ahí, yo siento, estuvo mal formulada. Y yo sí hago una crítica. Hace poco una senadora, entiendo, planteó esto y tuvo muchas críticas, pero el Reino Unido ya lo está haciendo, los Estados Unidos también tienen que proceder con eso, y es lo siguiente: los que son más pilos, yo también fui mejor ICFES de mi colegio y todo lo que ustedes quieran, los que son más pilos, pues en últimas han desarrollado un conjunto de competencias que seguramente les va a permitir rendir más en la educación superior, y posteriormente a lo mejor van a tener mejores ingresos. Hombre, qué bueno sería pensar que sí haya una retribución cuando consigan su primer trabajo. No son los intereses moratorios del ICETEX ni mucho menos, pero que sí que hay una retribución para volver el programa, convertirlo en un programa sostenible. Eso no se formuló desde un principio. O sea, fíjense ustedes que en Reino Unido ya hay unas políticas desde David Cameron que decían: oiga, usted puede ir a la universidad sin pagar, pero en algún momento va a tener que devolver algo. Claro. Y hay unos créditos blandos, y hay unos, sin caer en el modelo norteamericano, que los créditos federales son tan altos, digamos, hay un monto tan alto que la universidad es, digamos, incosteable. Bueno, estudiar es incosteable, ¿no? Eso es el problema. Pero yo sí les digo una cosa, por ejemplo, el ICETEX presta plata a unas módicas tasas de interés, pero si usted no paga, le cubre la tasa moratoria, y ahí tenemos un problema de mora, etcétera. ¿No sería bueno pensar en una política de subsidiar tasas de interés para que tuviéramos unas tasas de créditos educativos del 6% efectivo anual para que más personas pudieran financiarse? Cierro con esto: nuestra universidad, 1951, primera universidad que ofreció carreras en la noche, para que usted pudiera trabajar y se costea sus propios estudios. Esos son los que no son tan pilos y a los que sí les toca hacer un esfuerzo para pagar su educación. A ellos sí los tenemos desprotegidos. Yo creo que la data es incontrovertible. Yo creo que antes del lanzamiento del programa de Ser Pilo Paga, solo el 16% de los estudiantes de estrato 1 accedía a educación acreditada de calidad. Hoy en día es el 50%. Pero los muchachos, muchas veces uno habla con ellos, Yesid, y cuando los escucha, por lo menos muchachos de estratos 1 y 2, ellos, si son pilos y si son buenos estudiantes, ellos aspiran a estudiar en la universidad privada. Ellos quieren entrar a la Universidad de los Andes, la Javeriana, la del Norte en la ciudad de Barranquilla y demás, porque saben que eso, como usted decía, Silvia, antes, le da evidentemente una
mayor posibilidad de insertarse al mundo laboral porque tienen el título de es una un universidad factor de privada. movilidad social para él y su familia. Claro, pero aquí Pero el gran miren punto es esto. cómo encontrar que los estudiantes resulten iguales en lo privado y en lo público, que es la gran apuesta que quiere adelantar este gobierno, según lo ha dicho la propia Pero mire, ministra de ahí yo quiero Educación. hacer varias predicciones. Primero, porque Silvi decía ahorita, la data es incontrovertible. Valdría la pena revisar cuándo empieza a ser Pilo Paga, cuántas universidades acreditaron a partir de ahora, porque si hay más universidades acreditadas, por supuesto, habrá una posibilidad más grande que más personas accedan. Esa data también habría que revisarla. Son Pero 50 y sobre pico. esto es importante revisar un asunto. Primero, la acreditación es un proceso voluntario que todos tenemos que adelantar, sea forzado, que sea obligatorio, etcétera, etcétera, hay que tenerlo claro. Segundo, yo sí creo que tenemos que proteger a todas esas familias que están haciendo un esfuerzo vía ICETEX, vía bancos, vía primos, amigos, etcétera, para costear la educación superior de sus hijos. Somos conscientes que la educación pública no alcanza a cubrir la gran demanda que hay y por la situación fiscal del Estado colombiano nunca va a alcanzar a hacerlo. Entonces vuelvo y digo, ¿no será mejor establecer una política pública que lo que haga es permitir créditos realmente blandos para que más y más personas puedan acceder a la educación superior? Porque es que yo les digo una cosa, y ahí es una crítica a mis colegas, ¿no les parece también que las universidades que fueron beneficiarias del programa Ser Pilo Paga, también hubiera sido bueno que dieran unos descuentos importantes y que hubiera un monto máximo en el Ser Pilo Paga? No se les olvide a ustedes que con lo que se paga una matrícula en la Universidad de los Andes, yo soy egresado de la Universidad de los Andes y no estoy diciendo nada en contra de la universidad en la que estudié, pues cuando se financia en la Universidad de la Gran Colombia 4 matrículas de un estudiante. Y un dato para que ustedes lo puedan mirar, los datos del MIDE, que son datos del Ministerio de Educación Nacional que incluyen otras variables para ver, por ejemplo, el valor agregado. Porque es que no es tan difícil usted recibir los mejores ICFES y graduar los mejores Saber Pro. El gran reto es usted darle la oportunidad a esos niños que estudiaron en una escuela primaria, usualmente en el sector rural, terminan en colegios de bachillerato en una cabecera municipal donde por obvias razones no van a ser tan pilos como los que estudiaron en Bogotá, en Barranquilla, en Cali o en Medellín, y ellos en últimas hacen un esfuerzo impresionante para acceder a la educación superior con unos resultados del examen Saber 11, otro era ICFES, que no son los mejores. ¿Qué tal que entren a una universidad y salgan con un examen Saber Pro mucho mejor? Ese valor agregado también hay que medirlo, y también hay muchas universidades privadas que estamos haciendo esfuerzos importantísimos para que más personas puedan acceder, y en últimas, por el hecho de no estar acreditadas, no quiere decir en ningún momento que no ofrecen programas de excelente calidad. Bueno, No. ¿están claras las posiciones, sí, Silvi? Yo lo único que quería agregar es, digamos, es claro que, digamos, como los objetivos de una política pública es que funcionen y que los indicadores estén de acuerdo a las intenciones. Es claro que en el caso de Ser Pilo Paga eso sucedió, y yo creo que tal vez el problema estuvo en que lo sobredimensionamos tanto que ya se nos volvió impagable. A mí me daría mucho pesar por esos otros 5.000 niños al año, pero ¿qué tal reducirlo? Porque es que funciona. Y quitarse, Ser Pilo Paga no soluciona ninguno de los problemas que tú mencionaste. Sí, ninguno. O sea, suspender el programa no soluciona los problemas de la educación superior, pero sí está generando una cantidad de círculos virtuosos en otros aspectos. Entonces yo creo que porque no tenemos el mejor hospital del universo, no tenemos que cerrar los hospitales de Colombia. Entonces, hagamos unos esfuerzos en educación superior. Si hay que hacer sacrificios en el orden financiero por temas de sostenibilidad del sector, reduzcamos el programa Ser Pilo, pero no lo quitemos porque clarísimamente está funcionando Pero mire, para las instituciones, para el sistema educativo y para los niños. Quiero hacer un comentario adicional sobre Sí. esto de la educación pública. Claro, los defensores de la educación pública, con sus argumentos muy válidos, por supuesto, no sé quién plantar a cuestionar ese asunto, pero no se nos puede olvidar que es que los gastos de funcionamiento y nómina de las universidades públicas, la última vez que revisé, si mal no estoy, está como en el 93%. Claro, los presupuestos de las universidades públicas se incrementan de acuerdo con el IPC, por eso dicen que no ha habido un incremento presupuestal real. Pero cuando nosotros vamos y miramos un conjunto de elementos que son importantes, como por ejemplo el decreto 1279, que son los incrementos salariales en puntos a los profesores por productividad académica, etcétera, llega un momento donde los modelos también pueden ser insostenibles. Entonces lo que uno tiene que decir es, universidad pública sí, pero para los estudiantes. Y yo he sido y seguiré siendo profesor, pero también creo que tenemos que revisar qué está pasando en materia de gastos de funcionamiento, de nómina de la universidad pública, no para desmejorar las condiciones de los que ya están, sino también para que la educación pública tenga un modelo financiero que la haga sostenible a futuro, porque flaco favor hacemos refinanciando la universidad pública para que más del 90% de los ingresos que perciban se vayan en gastos de funcionamiento y nómina, es decir, Pero personal. sobre todo, No, yo inversiones. insisto en lo mismo, para que sea atractiva para todos los muchachos. Es que ustedes han visto un muchacho de estrato 5 o 6 diciendo, yo quiero estudiar en la universidad pública. Sí, no, son yo sí, muy eso sí contados. también son muy también. contados. En la nacional. También, Sí, en la nacional, que es la Por el universidad prestigio. top de Colombia, Sí. y La evidentemente, mejor universidad pero pública, así es. en la mayoría No, y de en la las Universidad de regiones, Antioquia, en la Universidad sí, del Valle, pero en la mayoría de las también. regiones muchos muchachos que tienen la posibilidad de hacerlo o se van del país
a estudiar porque se lo pueden permitir o buscan una universidad privada. Por eso yo sí creo que también es muy válido la protesta de los muchachos que salieron a las calles a decir mejoren las condiciones de la universidad pública, sobre todo para garantizar que ellos puedan terminar sus carreras. Oiga, pero Erika, perdóname que la interrumpa, yo invito a esos estudiantes que también están marchando y con todo el respeto por mis colegas profesores y directivos de universidades públicas, ojalá los estudiantes también marcharan en las mismas universidades y dijeran qué está pasando con los recursos de investigación y de inversión y por qué no le ponemos un tate quieto también a los temas de funcionamiento y nómina y pensamos en otras cosas. Uno va a la Universidad Nacional y en ocasiones entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Derecho, uno no sabe si es una piscina, pero realmente es el hueco de la calle, es cierto, pero vayan y miren qué porcentaje de los ingresos de la universidad pública se está yendo hoy en funcionamiento y nómina y cuál es el porcentaje en gastos de inversión. Es decir, esos estudiantes que usted dice se están movilizando, también hagan una crítica a la administración de las universidades, porque nosotros, por ejemplo, los rectores, y hablo por el caso particular, tenemos una gran responsabilidad con la sostenibilidad financiera de las instituciones, garantizando la excelencia académica. Pero es muy fácil decirle al Estado, oiga, Estado, usted tiene que financiar y financiar y financiar, y mientras tanto la nómina sube y sube y sube, y el funcionamiento sube y sube y sube, ¿y qué pasa con investigación e inversiones fundamentales para la universidad? Bueno, pasemos al segundo tema. No, solo una cosa para finalizar. Erika. Mañana se va a pronunciar sobre este tema la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, porque evidentemente la universidad pública tiene mucho que decir frente a lo que va a pasar con el programa Serpilo Paga luego del anuncio del gobierno que todavía lo está estructurando. Yo creo que bienvenidas todas las iniciativas que puedan llegar porque aún no está totalmente definido qué es lo que se va a hacer. Le quiero decir una cosa antes de que hay que, digamos, consolidar una apuesta por educación pública, sí, pero pensando en investigación, en inversión, en ponerle cote a una cantidad de beneficios y en que tiene la nómina que es tenaz, pertinencia y en facilitar la innovación, porque en ocasiones se quedan allá encerrados y hay que salir también. Bueno, entremos rápidamente al segundo tema de esta noche que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Se informó en las últimas horas por parte de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que en la mesa técnica que se armó con los partidos políticos luego de la consulta anticorrupción se acordó un congelamiento de los congresistas y altos funcionarios del Estado hasta 25 salarios mínimos. Esto forma parte de los acuerdos a los que llegaron los partidos para ir evacuando los puntos de la consulta. Como una decisión salomónica, ¿no? Porque la polémica estaba en que la consulta se votó para bajar los salarios, sí, pero las propuestas eran congelarlos. Ahí se llegó a un punto intermedio. ¿Cómo ve usted esta primera decisión que acordaron los partidos en esta mesa técnica, Silvia Duchamp? A mí me ha costado mucho trabajo integrar el tema de la corrupción con el tema del congelamiento de los salarios. Me parece que no tienen nada que ver, que son dos debates totalmente distintos. Y es una lástima, por otro lado, que digamos que partamos, que alimentemos ese debate pensando que las personas que ganan poco tienen más incentivos para robar o que pagando más hay menos incentivos para robar. Yo creo que se tienen que desarticular ambas cosas. Yo creo que si es un tema de equidad, me parece un populismo. Y me parece que al contrario, yo lamento mucho que estemos tomando medidas para que lo mejor del talento colombiano no se vaya a ser servidor público. Yo creo que para la gente que está en los puestos más competitivos, los más capaces de este país, deberían tener incentivos para ir a servirle al país, pero tampoco pueden llegar a un punto en el cual servirle al país implique ganarse el 10 o el 15% de su salario real. O sea, hay un límite en el cual uno que tiene una vocación de servicio público puede hacer sacrificios personales porque ya tiene otros compromisos, porque tiene una familia, un nivel de vida, lo que uno quiera. Entonces me parece que no deberíamos poner a los mejores profesionales del país a hacer ese tipo de cálculos. Yo sí creo que digamos, tener los salarios de congresistas que tenemos hoy no obsta para que haya mucha corrupción en el Congreso. Y tampoco es cierto lo contrario, que pagando menos vamos a tener menos corrupción. No hay ningún vínculo, me parece una medida absolutamente populista y demagógica. Y involucrar este debate en la corrupción, yo no creo que haya que tomar esas medidas que no creo que mejoren el servicio público ni combatan la corrupción. Mire, yo estoy de acuerdo con Silvi en ese sentido. O sea, si usted se da cuenta, uno de los que ya, no recuerdo si ya está condenado, fue un ex viceministro que confesó haber cobrado una comisión a Odebrecht. Y los viceministros ganan menos que los ministros y ganan menos que los congresistas. Luego, el hecho de que usted gane menos no quiere decir que entonces vaya a ser más honesto, que eso enfrente la corrupción. Yo no veo esa correlación, estoy de acuerdo con Silvi, pero quiero agregar un asunto. Yo creo que deberíamos más bien medir la productividad. Es decir, en Colombia los salarios han subido más, hablo por el mínimo, frente a la productividad. Yo, por ejemplo, sería partidario más bien
de que hubiera una apuesta de política pública real, de veeduría ciudadana y de vigilancia a la labor legislativa, para que, por ejemplo, sepamos quiénes son realmente los congresistas que van a las sesiones, para que nosotros podamos revisar cómo es que están formulando los proyectos de ley. Leámonos las exposiciones de motivos. Ahí estamos en un convenio con el Congreso de la República para crear el sistema de información científica para el acompañamiento legislativo. Qué bueno sería que en vez de congelar el salario hasta que llegue a 25 salarios mínimos, que eso no sabemos en cuánto tiempo va a ser, ¿no? Porque hay unos derechos adquiridos. Es decir, hoy por hoy, 25 salarios mínimos, si mal no recuerdo, deben ser 19.560.000 pesos, más o menos. Y hoy por hoy un congresista debe estar con todo lo que se gana prima técnica de ubicación de una cosa a la otra en unos 33 millones de pesos, y así también magistrados, contralor, procurador, etc. Congelamos eso y de aquí a que eso llegue a los 25 salarios, pues no va a ser en 4 años, eso se va a demorar un poco más. ¿Por qué no pensamos mejor en el tema de productividad? Ustedes han visto el canal del Congreso, en ocasiones hace eco porque no hay nadie, porque están dedicados a otros asuntos. ¿Por qué no pensamos en revisar realmente cuál es el personal técnico que no tenga origen político que debe haber en las unidades de trabajo legislativo y en los asesores de cada una de las 7 comisiones constitucionales permanentes en ambas cámaras, para saber cómo mejoramos la productividad del legislativo? La corrupción se enfrenta cuando nosotros podamos saber qué están haciendo los congresistas. ¿O ustedes creen que a más de un congresista condenado por casos de corrupción o paramilitarismo o lo que corresponda, le importaba realmente cuánto le estaba entrando en su cuenta de ahorros? Pues no, porque estamos hablando de, no sé, no recuerdo, 50 billones que dijo el contador versus saliente, 34 millones de que se perdía. Por ahí no era el asunto. Y yo estoy de acuerdo con Silvi, usted paga mejor, llega mejor gente. Un ejemplo: Singapur, usted bien se acuerda, hace 50 años Singapur era una cosa que nadie sabía qué iba a pasar con ella, y hoy por hoy el jefe de gobierno mejor pago del mundo es el primer ministro de Singapur, $1.600.000 al año. El presidente de los Estados Unidos se gana 440.000. Y han enfrentado la corrupción, claro, tiene unas políticas drásticas como la pena de muerte y demás, pero hay otro tipo de políticas. Yo digo, en vez de bajarle el salario a los funcionarios públicos de alto rango a 25 salarios, ¿por qué no pensamos en una política pública que garantice la productividad y la vigilancia por parte de la ciudadanía para que se ganen esa plata? Pero no es un tema de equidad, porque al fin y al cabo la gran mayoría de los colombianos, yo también estoy de acuerdo frente a que puede ser que la línea de la lucha contra la corrupción no encaje muy bien esta decisión o este acuerdo al que han llegado los distintos sectores políticos, pero claramente sí lo que está de fondo es un tema de equidad, porque la mayoría de los colombianos ganan entre 1, 2, máximo 3 salarios mínimos frente a esos sueldos desproporcionados, y usted tiene toda la razón. No cumplen, no rinden cuentas acerca de su labor, Silvi. Yo estoy de acuerdo, Erika, y es una situación lamentable, digamos, y ese problema de las diferencias, pero eso es lo que va a hacer. Y mi susto es que por solucionar un problema generemos otro. ¿Y cuál sería el otro? Que el Estado colombiano no sea competitivo para atraer el mejor talento. Nosotros necesitamos al frente de las decisiones que guían el futuro a los mejores. Yo necesito que los doctorados se vayan al Estado. Yo necesito como ministro tener a los mejores asesores, los más calificados y con más experiencia. Y todo tiene un límite. Yo no puedo quitarle hasta ese punto, o no creo que digamos que el beneficio compense la pérdida de perder competitividad para atraer el mejor talento. Pero estoy de acuerdo totalmente con Santiago. Eso sí, el castigo más tremendo, y tiene que ser un castigo también económico. ¿Qué pasa si uno dice, bueno, a usted no le remuneran sino las sesiones a las que asistió? Eso pasa en los consejos. Si usted no asiste, no es remunerado. Si usted va y firma y se desaparece, se le reconoce la firma, pero no la asistencia. Es que lo que pasa es que no podemos jugar siempre al todo o nada. No hay pilo paga, no hay salarios competitivos. No, yo creo que el diablo siempre está en los detalles, y yo creo que las decisiones tienen que tener mucho más beneficio que costo. Pero esa mesa técnica, ustedes la están viendo que está funcionando. Escuchaba yo esta mañana en la radio a varias personas que decían que puede haber una frustración de las personas que votaron la consulta anticorrupción, porque parece ser que asuntos relacionados, Erika, como la reducción de los salarios podría ser inconstitucional. No se puede reducirle el salario a una persona, y por eso se buscó el congelamiento y demás. Entonces muchas personas dirán, la gente voté por esto, pero voté por cosas que a la postre no se van a materializar. ¿No habría ahí una frustración en ese sentido, sí, rector? Pero yo le voy a decir una cosa, a mí me llama la atención lo siguiente. En el 2003 hubo un referendo, un avance, un ejercicio de democracia directa, de democracia participativa.
En el 2016 hubo un plebiscito, también un ejercicio directo, democracia participativa. Ninguno de los dos pasó. Bueno, en el 2003 pasaron 2 preguntas, en el 2016 gana la opción del no, después igual se refrenda en el Congreso, y ahora entonces en 2018 pues no obtiene los votos mínimos una consulta, pero igual va al Congreso. Eso a mí me llama la atención, es decir, sí me parece que hubo un hecho político, 11 millones de personas votaron, eso es evidente, pero pues también hay un tema normativo formal donde uno dice, oiga, en las 3 ocasiones, digamos, neurálgicas, por decirlo de alguna manera, de la política colombiana, 2003, referendo a Álvaro Uribe, solo pasan 2 preguntas con el mínimo de votos, 2016, el gobierno dice, tenemos que validar este acuerdo con las FARC por la paz de Colombia, gana el no, se refrenda posteriormente en el Congreso, y ahora vamos por la lucha a la corrupción, no logran el mínimo de votos, igual lo hace el Congreso. A veces uno dice, oiga, ¿no será entonces si el Congreso tiene esa voluntad, como la tuvo en el gobierno Uribe, de igual aprobar los puntos que se sometieron a referendo, como la tuvo en el gobierno Santos, de igual aprobar en últimas el sí que perdió en las urnas? Pues en últimas, ahorita lo que estamos viendo es que hay una voluntad que sí me preocupa a mí, que ese hecho político está haciendo que esa mesa técnica se concentre solamente en esas 7 propuestas. Y de pronto hay otras cosas. Ahorita que yo escuchaba a Silvi con mucha atención, me acordé de Álvaro García Romero cuando estalla todo esto de la parapolítica. Obviamente yo estaba mucho más joven y en ese momento me acuerdo que él dijo una cosa que me pareció absurda. Él dijo, yo llevo varios años en este Congreso y pocas veces me han escuchado la voz. Ahora sí me van a oír. Yo digo, perdón, le estamos pagando a este señor 40 salarios mínimos para que haga control político, para que legisle y para que reforme la Constitución cuando sea menester y para que ayude en la elección de unos cargos públicos que están en la Constitución. Y no lo está haciendo y no lo hizo y públicamente nos dijo, aquí yo nunca he hablado que es para lo que me pagan, pero ahora sí voy a hablar. Hombre, por ahí no es, tenemos que establecer unos mecanismos para que la misma ciudadanía le diga a los congresistas, ustedes qué es lo que están haciendo, tenemos una gran congestión judicial. ¿Usted votó en la consulta anticorrupción? No, yo no voté. ¿Por? Yo no voté porque yo voto en Ibagué y lamentablemente en ese momento no pude. Pero si hubiera podido votar usted. Yo hubiera votado, sí, yo hubiera Puede votado. que no haya un mandato jurídico porque no se alcanzó el umbral, pero sí, sin lugar a dudas, es un mandato político. Es un hecho, yo lo dije, ¿no? Lo acabo de decir, fue un hecho político. 11.600.000 personas es mucha gente. Oiga, pero Erika, ¿no le parece absurdo y el gobierno que Duque tiene que... van 3 gobiernos, Uribe, Santos y Duque, que a pesar de que un mecanismo de participación directa del pueblo, referendo, plebiscito y consulta no pasa, igual logran tramitarlo en el Congreso? Me llama la atención. Pero el Congreso no había querido tramitar, Silvia, eso es un lo buen hemos debate. hablado muchas veces. También se decía, qué pena, es que la consulta anticorrupción sí, obtuvo una muy buena votación, Erika, más de 11 millones de votos, pero no ganó. Pero sabe que los proyectos de ley en torno a este tema de la corrupción tampoco habían pasado en las anteriores legislaturas. Nadie le había prestado atención a este tema hasta ahora. Sí. Hasta ahora. ¿Pero por Yo qué? tengo la esperanza de que esto, aunque no haya pasado el umbral, lo cierto es que el voto positivo fue del 90 y pico %. Claro. O sea, de los 11 millones de votos, de los que participaron, entonces, digamos, no había ni siquiera una opinión dividida. Entonces, eso le da aún más legitimidad. Pero volviendo a lo que decía Yesida hace un momento, que, digamos, ¿qué hacemos si no va a haber frustraciones por parte, digamos, de quienes participan de esta mesa técnica? Yo creo que lo que sí llama es a una reflexión sobre si estamos haciendo o diseñando estos mecanismos de participación directa y de democracia directa con un control constitucional previo, no posterior. Uno no puede poner a la gente a votar y eso es lo que ha dicho Rodrigo Primi, que haya un control constitucional, Erika, para saber si esas consultas luego no se caen en la Corte Constitucional. O mire lo que está pasando con las consultas populares del sector extractivo, mineras, no mineras, en fin, todas esas. 4.000, es que vamos ya. Llevamos no sé cuánto. Es un récord, no es un sé, récord pero mundial. es una cosa loca y todavía no nos hemos puesto de acuerdo sobre si son constitucionales o no, si son vinculantes o no. Eso no se vale. Uno no le puede hacer a la gente manifestar su voluntad si no la va a oír. Entonces yo creo que lo que sí llamamos es a que haya muchos controles constitucionales para que no malgastemos el dinero, la plata, la voluntad y el entusiasmo de la ciudadanía que tiene en la democracia participativa un mecanismo muy importante para ejercer sus derechos y para que su voz sea escuchada. Pero mire, sin meterle populismo, porque usted, Silvi, dijo ahora una cosa que me llama la atención. Usted dijo, ahí hubo mucho populismo. Y hubo populismo, es decir, por ejemplo, bajémosle el sueldo a los que más ganan en el Estado. Y claro, usted le dice a la mayoría de los colombianos 19.500.000 pesos, y es una cifra muy alta. Cuando usted se gana 780.200 pesos, son 40 veces lo que yo me gano. Yo les hago esta para que lo pensemos. ¿Cuánto cuesta un Executive MBA, por ejemplo, en el INALDE? O la Universidad de los Andes, pues para no hablar de Harvard, Princeton, Yale, etcétera, y son más de 100 millones de pesos que usted tiene que pagar y que tiene que... Luego usted quiere formarse, eso cuesta. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, formar a un especialista en cualquiera de las especialidades médicas? Pues cuesta cientos de millones de pesos. ¿Y qué queremos? Que salgan a ganarse para que nunca logren entonces ese famoso retorno a la inversión. No, ahí hubo mucho populismo legislativo. Vuelvo y digo, el tema es,
otras políticas públicas que garanticen medir la productividad de los funcionarios públicos y un asunto que no lo estoy viendo en esa mesa técnica. ¿Cómo vamos a fortalecer realmente la carrera administrativa para que haya convocatorias donde usted pueda ingresar a la carrera, para que se tenga que mantener? Porque en Colombia lo que pasa es que usted accede a la carrera administrativa y luego no lo saca nadie. Tiene que haber una evaluación de desempeño real y efectiva para que tengamos los mejores funcionarios en el servicio civil o carrera administrativa en Colombia y luego los planes de retiro de esa carrera administrativa. No estoy viendo eso en esta política. ¿Y eso qué implica? Que aquí va a haber mucho clientelismo. O a ustedes se les olvida que el Congreso de la República aprobó una ley que fue declarada inconstitucional para que en última se nombraran en propiedad aquellos funcionarios que estaban en provisionalidad saltándose los concursos. No, ahí yo digo, aquí tenemos que enfrentar el clientelismo, aquí tenemos que enfrentar esto de la mermelada de repartir recursos a cambio de votos, y yo no estoy viendo eso en la mesa técnica. Y sobre todo esa Comisión Nacional del Servicio Civil que está tan cuestionada en este momento, con una serie de convocatorias que se han hecho, no han prosperado, están porque suspendidas. No hay firma de los el secretarios. Consejo de Estado está ahí metido también. Muy complejo este tema, sin lugar a dudas. Bueno, y ya para cerrar, Erika, en estos últimos minutos vamos a hablar sobre las cartas que se han venido divulgando desde el lunes. Sí, porque a veces llegan cartas, ¿no? A veces llegan cartas, van 3 cartas. Todo el mundo está mandando cartas. Van 3 cartas. Venga y enviemos van 3 cartas de líderes de las FARC que ponen en evidencia una división entre un sector de las FARC, si se quiere llamar más radical, y un sector liderado por Timochenko, que a juicio de estos sectores radicales, dicen ellos que está ahora Timochenko defendiendo el orden burgués. Lo que refleja una profunda división en el partido político FARC y entre los excomandantes de la guerrilla. Históricos, tengamos ¿no? en cuenta, además, Erika, que hay algunos comandantes como Romaña, como alias El Paisa, el propio Iván Márquez. Hay 9 por lo menos que no están no, ya en este momento. Ya apareció Fabián Ramírez. Sí, Fabián, y también apareció, Fabián está en Neiva, Romaña también le ha dicho a la Fiscalía hoy, aquí estoy, aquí me quedo. Y todos coinciden en lo mismo frente al tema de los proyectos productivos, que es que como nadie le jala eso, ellos evidentemente tienen que rebuscarse, al parecer, de otra manera. ¿Cómo analiza usted esta situación que está pasando con estos líderes de las FARC? Yo creo que digamos que las diferencias y las divisiones en el interior de las FARC son históricas. Esto no es nada nuevo. Yo creo que lo que nos pasa ahora es que se están haciendo evidentes porque no están, como dicen en resistencia de materiales, resistiendo la prueba del estrés. Es que nunca había habido un momento más difícil para el proceso de paz y para su implementación que por varias razones. Una, las clarísimas deficiencias en la implementación de los proyectos productivos, y también una cantidad de señales confusas que le ha llegado a la guerrillerada y que no deben ser fáciles de gerenciar allá adentro. Señales confusas, ¿a qué me refiero? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero digamos, para esa gente que está en esas zonas de distensión o que volvió a sus territorios, la señal, digamos, de Santrich fue muy confusa, genera mucho susto. El rumor que hubo hace un par de semanas de que reactivarían las órdenes de captura contra la cúpula de las FARC, eso generó un clima muy difícil, y muy difícil allá adentro. Y por otro lado, yo creo que es normal dentro de una democracia deliberativa. Hay unos que dicen se aburguesaron, están súper cómodos con la corbata, que es lo que decimos de todos los congresistas, ¿verdad? Y están desconectados de la base y la base no se siente representada. Es un partido político como todos los que existen. ¿De qué nos quedamos de los partidos? No representan a nadie, están ahí aplatanados, no están haciendo su tarea. Es lo mismo que está diciendo. Entonces yo creo que hay una parte que es natural de la misma esencia de las FARC. Siempre ha habido una línea mucho más dura. Timochenko siempre digamos, representaba la línea un poco más suave, y por otro lado Márquez y Santrich siempre han sido mucho más duros, y eso se nota desde que el mundo es mundo, desde que existen las FARC con esta nueva dirigencia, pero también en La Habana se notó. Entonces, yo no me preocuparía demasiado. A mí lo que de verdad me preocupa no es eso, es que eso no genere una reacción en todos los interesados, que finalmente somos todos los colombianos, en volver a crear unas circunstancias de confianza en la JEP. Y la JEP tiene que hacer su parte y tiene que comenzar a llamar a esta gente, porque para decir que incumplieron, tienen que haberlos llamado. Lo ha pedido hoy el presidente Iván Duque. Ha dicho, llamen, por favor, a esta gente. ¿Cuál es la condición? Y aquí lo hemos hablado también, en la que se encuentran estos jefes de la exguerrilla de las FARC. ¿Están en disidencia? La FARC dice, no, mire, no están en disidencia, pero aquí es que no están en ningún espacio territorial. Bien, los espacios territoriales pero no son obligatorios. No son cárceles, de acuerdo. Pero hay muchos que han renunciado a sus esquemas de seguridad y no se sabe dónde
¿dónde están? Y no tienen el compromiso, Erika, con los combatientes. Claro. Sí, los Claro. dejaron votados. Los dejaron Es muy ambiguo y yo creo en un que limbo. llenar esos limbos es una tarea de todos, es una tarea de la JEP, es una tarea de la Fiscalía que también le ha lanzado sus dardos a la JEP y al proceso. Lo que dijo ayer de llevar a indagatoria a unos funcionarios de la JEP, tanto a la secretaria general como a 2 contratistas, por supuestas irregularidades de Flaco omisión. favor le hace al proceso. Flaco favor le hacemos todos al proceso, lo que le estamos dando manivela a eso. Entonces yo creo que lo que se necesita en este momento es una especie de construcción de confianza por parte de todo el mundo. Las FARC no están confiando en el gobierno con toda la razón, porque entre trizas y risas y que vamos a revisar el acuerdo, pero en que lo van a revisar no un poquito, pero mucho, nadie sabe en realidad. Entonces hay una incertidumbre muy grande. Pero mire, yo lo primero que quiero decir ahí es que siento que el presidente Duque lo ha hecho bien. Es decir, el presidente Duque, que sí fue el que acuñó la frase ni trizas ni risas, recibió a Timochenko en el Palacio de Nariño, ganándose además todas las críticas de la derecha más radical, etcétera, pero lo recibió y ha dicho, aquí hay un proceso. Yo cada vez que escucho al alto comisionado para la paz, a Miguel Ceballos, que conoce el acuerdo de pe a pa, en últimas ha logrado cierto equilibrio y ha demostrado el gobierno tiene toda la voluntad para cumplir con lo acordado y hacer los ajustes que son menester. Ahora, ¿yo qué siento en esto que está pasando ahora con las diferentes líneas de las FARC? El proceso se afanó. Es decir, la apuesta del gobierno anterior en sus 8 años de gobierno fue la paz y eso hizo que se afanaran. Es decir, todo lo que pasó con el plebiscito, todo lo que pasó con el que hoy se llama el acuerdo del Teatro Colón, todo ese tipo de cosas, se afanaron y pensaron que había una guerrilla de las FARC unida, con estructura de mando sólido, con lealtades ganadas históricamente. No, las FARC son otra después de Cano y Marulanda. Son otra guerrilla, tiene otras condiciones, tiene otros complementos, tiene otro conjunto de interacciones entre sus actores que en ese momento no se tuvo muy presente. Y el gobierno Duque, que vuelvo y digo, creo que lo ha hecho muy bien porque ha logrado mantener a la izquierda radical a tino y está tratando de mirar a ver cómo resuelve estos inconvenientes. El solo hecho que el presidente Duque le diga a la JEP, bueno señores, díganme o denme una mano en últimas para saber cómo resolvemos, es que él no va a hacer trizas del acuerdo. Eso hay que valorarlo, más allá de la opinión personal que cada uno de nosotros pueda tener. Yo tengo una pregunta que es la que sí me tiene, digamos, muy inquieto, y es uno de los argumentos que hay allí es que el gobierno no ha cumplido. El gobierno que acordó fue el gobierno anterior y se asume como una política estatal como lo ha hecho Miguel Ceballos, el alto comisionado. El gran reto es, y la pregunta que les hago es, ¿cómo van a financiar todo eso? ¿Cómo van a financiar los planes de desarrollo con enfoque territorial? ¿Cómo es que los van a estructurar? ¿Cómo es que van a financiar y garantizar la sostenibilidad de los proyectos productivos? Ahí el reto es muy grande en un hueco fiscal que hace poco leíamos se asume en 25 billones de pesos. Equivocadamente. Puede ser equivocadamente, pero es el dato, digamos, de titular que salió allí. Y ponte a pensar, un guerrillero raso que le digan el gobierno se quedó sin plata, el gobierno se quedó sin plata, el gobierno se quedó sin plata. Esto puede ser muy difícil, pero Silvi decía una cosa que es válida, es entre todos tenemos que mirar a ver cómo no se nos desbarata el país, porque en últimas las divisiones de las FARC vuelvan a tener un conflicto armado desbordado. Ese es el temor. Pero es un compromiso también de la sociedad. No, pero ¿no? el gobierno ha dicho que va a respaldar a la guerrillera. A la guerrillerada. Es decir, A la guerrillerada, a todos esos hombres y mujeres que creyendo en el compromiso asumido por sus jefes decidieron desmovilizarse, entregar sus armas y el gobierno ha dicho vamos a respaldarlo. Muchos de ellos se van de esas zonas no porque se vayan a las disidencias, es que les están pagando un dinero, dicen que no les alcanza para vivir ahora que están instalados, que tienen familias, que tienen responsabilidades. Es que están ahora ya reincorporados. ¿Y el narcotráfico es buen negocio? Vamos a decir que no. Es buen negocio el narcotráfico. Y esa es una presión tremenda, porque obviamente las disidencias están animadas, digamos, por el narcotráfico, y aquellos que están tembleques, pues tienen esa tentación de tener unos ingresos muy superiores a lo que la legalidad nos permite a nosotros los que decidimos vivir en el Estado de Derecho. Y si les va bien tienen que pagar impuestos y no están acostumbrados a eso. Les dejo esa inquietud también. Bueno, pues muy bien, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias Silvi Duchamp por estar esta noche aquí con nosotros en Opina Bogotá y rector Santiago José Castro. Él tiene, Erika, un homónimo. Muchas gracias. Él tiene muchas un gracias. homónimo y por eso le dijimos hoy Así los es, dos Santiago nombres. José Santiago Castro. No, José charla muy Castro. bueno, charla muy Muchas bueno. gracias. Pero lo del tango para Lo después. del tango para después. Hoy sí. Pero ensayemos y todos. después en cámara. Ah, hoy 2 para 2 estuvo acá, estuvo bien paritario. Bueno, Erika, gracias como siempre. Muchas Con mucho gracias. gusto. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar como siempre con nosotros. Mañana 8:30 de la noche con otro tema, otro panel, otra entrevista a fondo para analizar la actualidad de Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.